ciudad de Jerusalén, humildemente cabalgando sobre un pollino. Él venía como el Mesías, el Salvador. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Sin duda, había muchísimas opiniones de quién era este Jesús de Nazaret. La mayoría del pueblo judío lo veía como un libertador que podía librarlos de la opresión y dominio romano. Ya estaban cansados de estos problemas y ansiaban que alguien les dé la solución a todo. Jesús tenía el poder para sanar enfermedades, para alimentar a las multitudes, para calmar las tormentas. Y por eso, ese domingo de Ramos, lo recibieron gritando y alabando: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Pero el propósito principal de Jesús era otro. En una oportunidad les dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y cuando el pueblo judío se dio cuenta que Jesús no los estaba librando de los romanos, lo rechazaron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así que a la semana lo rechazaron gritando: crucifícale, crucifícale. Los líderes religiosos lo veían como un opositor que estaba derribando su sistema de religión en que confiaban. En varias ocasiones, Jesús confrontó a los escribas y fariseos. Los llamó hipócritas por todas las cosas externas que hacían para ser reconocidos por la gente, sin buscar sinceramente la voluntad de Dios. Un día entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las enseñanzas de Jesús amenazaban cambiar muchas de sus tradiciones vacías y su manera de vivir egoísta. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Uno de los discípulos de Jesús se llamaba Judas Iscariote. Él vio en Jesús una oportunidad para ganar más dinero, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Una noche Jesús estaba celebrando la cena pascual con sus discípulos y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Pero mientras comían, les dijo que uno de ellos le traicionaría. Espantados, cada uno le preguntaba si sería el culpable de tal atrocidad. A pesar de que Jesús lo había identificado, nadie lo entendió. Y cuando Judas se fue de la cena,
Pensaban que iba a conseguir algo para la fiesta o dar algo a los pobres. Después de la cena, Jesús salió con sus discípulos al monte de los Olivos. Allí les pidió a 3 de ellos que oren con él. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero sus discípulos se durmieron porque estaban muy cansados. Y después de orar de esta manera 3 veces, vino Judas con mucha gente que tenía espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Judas se acercó a Jesús y lo identificó entre los otros discípulos con un beso. Cuando apresaron a Jesús, el resto de los discípulos huyeron cada uno a su lugar, y a él lo llevaron para ser juzgado ante el Sanedrín. Judas, entonces, cobró sus 30 piezas de plata como habían convenido. Para él, Jesús había sido una fuente de ganancia. Pero al tiempo, cuando se dio cuenta que Jesús fue condenado a muerte, devolvió arrepentido el dinero, arrojando las piezas de plata en el templo, y luego fue y se ahorcó. Bien había dicho Jesús: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Esa noche Jesús fue llevado ante el rey Herodes. Cuando Herodes le vio, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que quería verle. Había escuchado muchas cosas acerca de Jesús y esperaba que Jesús haga algún milagro delante de él. Y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió. Herodes había esperado entretenerse con Jesús porque era muy popular y hacía cosas milagrosas. Sin embargo, Jesús mantuvo silencio. Entonces Herodes y sus soldados le menospreciaron, vistiéndole con una ropa espléndida, como la de un rey. Y se burlaron de él y le escarnecieron. Pero Jesús no vino a este mundo para ser comediante y entretener a las personas. Después de burlarse de Jesús, Herodes lo mandó nuevamente a Pilato, el gobernador. Pilato era un romano acostumbrado al poder y a tener la última palabra. Él mandó a azotar a Jesús con látigos. Cuando escuchó que Jesús decía ser hijo de Dios, le preguntó: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Desde ese momento, Pilato procuraba soltarle, dándose cuenta que Jesús no era una persona común y corriente. Pero los judíos le decían que si lo soltaba, no era amigo de César. Así que por miedo de perder su posición y poder, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y mandó crucificarlo.
Jesús, entonces, cargando su cruz, fue llevado por los soldados romanos al Calvario. Allí lo clavaron a la cruz y lo dejaron suspendido ante los ojos de todos los que pasaban. Pero, ¿por qué murió Jesús? ¿Fue porque el pueblo gritó, crucifícale? ¿Fue porque los líderes judíos le tenían envidia? ¿Fue porque Judas lo traicionó con un beso a cambio de 30 piezas de plata? ¿Fue porque Herodes lo rechazó burlándose de él? ¿Fue porque Pilato tenía miedo de soltarlo? Todas estas cosas son ciertas, pero Jesús murió porque tú y yo somos pecadores. Pero Dios es santo y debe castigar el pecado. Nuestro castigo por el pecado es sufrir en el infierno por la eternidad. Pero Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a este mundo para ser castigado en nuestro lugar y pagar el precio de nuestro pecado. Cuando Jesús murió, lo bajaron de la cruz y lo colocaron en una tumba. Rodaron una gran piedra sobre la entrada y la sellaron. Allí estuvo custodiado por soldados romanos de día y de noche. Hasta que el tercer día vino un ángel de Dios, espantó a los guardias y removió la piedra de la entrada de la tumba para que todos puedan entrar y ver que Jesús ya no estaba, había resucitado. Dios lo había levantado de los muertos con su poder, mostrando que aceptó el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Jesús vive y ahora está ofreciendo la vida eterna, el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Acepta por fe su regalo de salvación. Invítale a entrar en tu corazón y te dará la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.